clase pasada los parámetros de los cálculos eléctricos de las líneas de transmisión, ¿no? Dentro de ellos vamos a recordar algunos puntos importantes para poder continuar, ¿no? Estamos viendo lo que era la resistencia, ¿no? En una línea de transmisión tenemos una resistencia, ¿no? Habíamos dicho que esta resistencia depende del conductor eléctrico que se utiliza, ¿no? Depende de ese conductor. Y la mayoría de los parámetros, en todo caso la resistividad del material, está dada para unos 20 grados centígrados, ¿no? Eso lo vamos a ver en la tabla. Entonces podríamos decir lo siguiente, ¿no? Que la resistencia de este conductor depende directamente de la resistividad, longitud y la sección del conductor, ¿ok? Entonces aquí tenemos la resistencia, está en ohmios, la longitud está en kilómetros, la sección en milímetros cuadrados. Esta resistividad o coeficiente de resistividad del conductor a 20 grados centígrados, por ejemplo, para un triple AC es de 33.46 ohmios milímetro cuadrado por kilómetro. ¿Ok? Para el AAC tenemos acá de 20 a 20 grados centígrados es de 28,71 ohmios milímetro cuadrado por cada kilómetro. Luego tenemos del ACCR, el acá, ¿no? Ahí también estamos haciendo una comparación, donde indicamos que cada uno de ellos tiene una resistencia, un coeficiente de resistencia diferente, ¿no? Y veíamos que los conductores que son puros en cobre, en este caso, ¿no? En aluminio, ¿no? Aluminio. Conductores en aluminio puros, entonces no tienen elementos aliantes, son los que tienen menor coeficiente, ¿no? Por ejemplo, el 28, y los que tienen elementos aliantes o en todo contiene alma de acero, tienen una mayor resistencia, ¿no? Pero sus valores en sí no es tan distante. Su diferencia no es muy, no es alta, ¿no? Es pequeña, ¿no? 28, 33, 32, 30, estos valores no son muy alejados, ¿no? Entonces, se ha tenido cuidado al momento de elaborar estos conductores, en todo caso, de no tener una resistividad demasiado alta, ¿no? En el caso de los conductores que tienen alma de acero. ¿Ok? Entonces, es importante entonces acá considerar para la resistencia de un conductor la longitud de la línea. ¿Sí? O sea, quiere decir una línea con mayor longitud va a tener una mayor resistencia. ¿Sí? También va a depender el diámetro del conductor. ¿Sí? Ok. Luego también estábamos viendo que la resistencia del conductor, en este caso la resistencia del conductor, la resistencia va a depender de la temperatura. O sea, el conductor eléctrico, su resistencia varía si varía la temperatura. Acá vamos a tener una temperatura 2, una temperatura final, una temperatura 1, una temperatura inicial, ¿sí? Y un alfa, ¿no? Este alfa que viene a ser un coeficiente de temperatura, ¿no? Propio de cada material, ¿sí? Que depende de cada tipo de material conductor. Y tenemos acá los valores, ¿no? El R11, que viene a ser la resistencia del conductor a una temperatura de 20 grados centígrados, y la otra, R12, a una temperatura que puede estar entre 65 y 70 grados centígrados. ¿Listo? Entonces tenemos ahí los valores. También teníamos una tabla en la cual nosotros podíamos encontrar los valores aproximados de estos coeficientes de temperatura de resistencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el material. En este caso va a ser el AAC. Si fuera uno de 7 hilos, aquí tenemos su coeficiente, ¿no? Su coeficiente de temperatura para este conductor. Para el ACCR, también si fuera de 6 hilos, 6:1. 6, recuerden que son los conductores de aluminio, y 1 es el alma de acero, ¿no? 6:1, ¿no? La proporción. En el ACAR también tenemos lo mismo, ¿no? 12:7. Y aquí tenemos sus valores, ¿no? Sus valores alfa, ¿no? Estos son los valores alfa, ¿no?
¿correcto? ¿Qué valores son estos? Los alfa, ¿no? Esos son los coeficientes de temperatura, ¿correcto? Con los valores alfa ya nosotros podemos determinar ahí en cuánto varía la resistencia de cada conductor cuando varía la temperatura, ¿correcto? Listo. En la ecuación anterior que estamos viendo entonces nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿no? Podemos decir que tenemos un circuito de una terna simple que estábamos viendo, ¿no? Terna igual 1, ¿sí? Y teníamos acá conductores por fase, también hemos dicho n igual 1, ¿no? Entonces podemos incorporar un número de conductores por fase n, ¿listo? Entonces incorporamos acá el número de conductores n a esta fórmula. También incorporamos el número de ternas y le vamos a agregar una letra t. Entonces aquí agregamos una pequeña fórmula a la fórmula que tenemos, ¿no? O sea, para poder decir que este conductor a una temperatura, también vamos a definir la temperatura, ¿no? Vamos a decir que estamos trabajando a 65 grados, lo vamos a utilizar a 65, ¿ya? A temperatura de 65. Entonces ya tendríamos acá los valores ya definidos. La temperatura final, ya sabríamos que es 65. La temperatura inicial también ya la conocemos, ¿no? Porque hemos dicho que los datos están a 20 grados. Entonces ya tenemos 20 grados. El alfa, nos falta el alfa, ¿no? Este alfa sí va a depender del tipo de conductor. La resistencia inicial también lo tenemos de acuerdo al tipo de conductor. Bueno, este es 1 y su símbolo más. Entonces, R, ¿qué cosa es para nosotros? Es la R de 65. Viene a ser la resistencia del conductor a 65 grados. ¿Ok? Y esta va a estar dado en ohmios por cada kilómetro. Listo, entonces tenemos aquí que la resistencia a 20 grados centígrados también la vamos a tener a esa temperatura dada en ohmios por kilómetro. Alfa, ¿qué cosa era? Coeficiente de temperatura. Unidades de alfa. 1 sobre grados centígrados. N, ¿qué cosa era? N, número de conductores por fase, y T, el número de circuitos o ternas. Entonces, la fórmula que tenemos aquí para calcular la resistencia es esta de aquí. Esta es la que deberían de tenerla presente, ¿ya? Esa fórmula es la que tienen que copiar en todo caso. ¿Listo? Ya la tienen, creo. Muy bien. Vamos acá. Siguiente término. Estamos viendo sobre la inductancia. En la inductancia habíamos indicado que la inductancia está basada en la teoría del campo magnético, ¿no? Teoría de campos magnéticos, electromagnéticos, ¿no? En la cual se sabe que, en este caso, la corriente eléctrica que circula a través de un conductor, ¿qué es lo que hace? Va a crear una intensidad de campo magnético H. Cuando una corriente eléctrica atraviesa este conductor, va a crear un campo magnético H, ¿no? Y a su alrededor un campo eléctrico E. ¿Correcto? Se generan ellos. Entre, entre los conductores, ¿no? Y luego vamos a tener acá entonces que la inductancia va a ser un parámetro físico que aparece en una línea de transmisión básicamente por la intensidad del campo magnético entre los conductores, ¿no? Generado por el paso de la corriente eléctrica a través de ellos. Entonces aquí tenemos este fenómeno, ¿no? Entonces tenemos acá el campo magnético H, ¿sí? Es el campo magnético H, generado por el paso de la intensidad de la corriente eléctrica I a través del conductor. Entonces esta corriente eléctrica I va a atravesar este conductor. Va a viajar a través de él. Al momento que viaja se crea este campo H. ¿Okay? Aquí lo tenemos en una vista, aquí lo tenemos en otra vista, ¿no? En una vista superior. ¿Listo? Aquí estaría la corriente I atravesando este conductor. Luego tenemos aquí el campo magnético. Si nosotros tenemos un solo conductor, tendríamos así de esta manera, ¿no? Pero en el mundo tenemos dos conductores, ¿no? Vamos a tener la línea 1, en todo caso, el conductor número 1, y vamos a tener el conductor número 2. ¿Correcto? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar, no? Tenemos el campo magnético, va a haber un campo magnético H. En cada uno de ellos, cada conductor, como hemos visto, va a tener su campo magnético H, ¿no? Este de acá. Ese es su campo magnético H. Cada uno de ellos tiene su propio campo.
¿Ok? Y luego vamos a tener un campo eléctrico, E. Este campo eléctrico, E. ¿Cuál va a ser este campo eléctrico? Este de aquí. Tenemos ese campo eléctrico E. ¿Sí? ¿Generado por quién? Por el paso de la corriente eléctrica y a través de los conductores. O sea que cuando dos conductores se acercan, se aproximan, ¿se va a producir un arco eléctrico o no? Hola. No sé si han podido observar ese fenómeno. Si acercamos dos conductores así, tan cerca que se puede producir un arco eléctrico, no. Entonces, eso es lo que se está indicando, ¿no? Que va a existir un campo eléctrico E. A medida que los alejamos, este campo eléctrico se vuelve más débil, ¿no? A medida acá que alejamos los dos conductores. A medida que los acercamos, posiblemente tiene mayor intensidad, ¿no? Los alejamos, entonces hay que mantenerlos a la distancia, separados, así a 1 metro, ¿no? Como dice el COVID, ¿no? Para que no salte el virus, porque el virus no vuela, ¿no? No tiene alas como las moscas, ¿no? Entonces, el virus ni camina tampoco. Entonces no tiene alas, no se mueve, entonces hay muchas formas de eliminar, ¿no? Entonces vamos a aprovechar esa oportunidad, ¿no? Entonces acá en el campo eléctrico tampoco, ¿no? O sea, en el campo eléctrico no va a haber campo eléctrico si los conductores se alejan demasiado, ¿ok? Bien, entonces acá tenemos la inductancia. Esta inductancia para una línea de transmisión trifásica está expresado en henrios, eso habíamos visto, henrios por metro. Y se determina mediante esta ecuación, ¿no? La I, la inductancia, va a ser la inductancia interna más una inductancia externa. O sea, va a haber dos inductancias en una línea. Una va a ser interna y la otra va a ser externa. ¿Correcto? Listo. Estábamos viendo acá entonces que la inductancia total I se va a dar en henrios por metro. Y la inductancia interna, esta va a ser debido al campo magnético interior. Henrios por metro. Y la inductancia externa también va a ser debido al campo magnético exterior en henrios metro. ¿Listo? Entonces tenemos ahí la suma de los dos, ¿no? La inductancia total va a ser la suma de estos dos. Ahora tenemos que hallar cada una, pues. El problema está cómo hallamos cada una. Ahora tenemos que hacer el análisis, ¿no? Veamos así, el cálculo de uno por uno, bueno, ya que tenemos que sumar esas dos. Vamos lo primero, nos dice inductancia debido al campo magnético interior. Primero veamos interiormente, dice. Correcto, entonces, como vamos a ver interiormente, entonces, tenemos acá el radio del conductor, va a ser R, ¿sí? Ya sabemos que ese conductor tiene un diámetro, un radio, ¿listo? Y suponiendo que los demás conductores de la línea están lo suficientemente lejos, también eso hay que tener presente, ¿no? Están lejos, o sea, no están cerca, listo. Entonces, como para afectar el campo magnético, ¿no? Del conductor. Entonces, se considera que las líneas de flujo son concéntricas al conductor. Por ello, como están lejos, entonces no van a afectar. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a una pequeña ecuación, ¿no? Entonces, tenemos el radio R, que viene a ser la longitud, el diámetro de este conductor, dos veces, ¿no? 2R va a ser el diámetro, ¿no? Vamos a tener a una distancia X, un diferencial de Z, un diferencial de X. Un diferencial de superficie, una distancia X, un d de X. De tal manera que nosotros podemos obtener, considerando la longitud, un diferencial de superficie. ¿Sí? O sea, a esa altura X vamos a tener un diferencial de X, un d de Z, un diferencial de superficie, una diferencial. O sea, vamos a tener una pequeña muestra, ¿no? De esa superficie, ¿no? ¿Ok? Entonces, en la vista isométrica vamos a tener ese valor, ¿no? El diferencial de ese. Y en ese punto también va a existir un H. Sí, vamos a tener ahí, ¿no? Un valor H. Entonces, veamos entonces ahí el análisis que se puede hacer, ¿no? Aplicando la ley de Ampère, el cual indica que la fuerza electromotriz, ¿no? En Ampère vuelta, ¿no? Que viene a ser el H, que viene a ser la intensidad del campo magnético. H es la intensidad del campo magnético en amperios vuelta por metro. Va, en este caso, ampere vuelta alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a la intensidad de la corriente total que atraviesa dicha área. Entonces,
vamos a tener la integral de superficie de esta intensidad por ese diferencial de Z por I. ¿Quién establece esto? Todo esto es la ley de Ampere. ¿Ya? Esto es la ley de Ampere. En cual se establece que la intensidad de la corriente eléctrica en todo caso va a estar en función a la intensidad del campo magnético y la superficie que atraviesa, ¿no? Va a depender de esa superficie que atraviesa. ¿Ok? Eso nos establece la ley de Ampere. Utilizamos ello entonces a una distancia z. Z viene a ser la distancia del largo de la trayectoria en el flujo en el punto X, ¿no? A X metros. Y de X viene a ser la corriente eléctrica encerrada en la trayectoria que vamos a utilizar para integrar. Bueno, resolviendo esta ecuación 5.5, ¿no? Este 5.5, esta integral de superficie, podemos decir lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer algunas consideraciones ahí. H va a ser constante, ¿sí? H va a ser constante y se le va a integrar para un diferencial de Z desde 0 hasta la longitud de la circunferencia. ¿Sí? De tal manera que en el punto X, ¿cómo hallaríamos eso? Entonces va a ser 2pi X. Entonces, esa distancia vamos a tener 2pi X. Entonces aquí H, entonces haciendo las operaciones, entonces esta ley de Ampere ya no va a ser integral de superficie, porque la superficie en este caso vamos a encontrar que la periferia va a ser 2πx, esa superficie va a ser 2πx, entonces esta intensidad va a ser por 2πx, va a ser igual a I de X, a la intensidad de corriente en ese punto, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, se supone que la intensidad de la corriente que circula por el conductor, en este caso, vamos a tener va a trabajar a un radio X, ¿no? Estará a una distancia X. Entonces aquí establecemos lo siguiente, ¿no? Una pequeña relación, ¿no? Y decimos así, que la corriente total es igual a la superficie total como la corriente I de X a ese punto pi de X, a esa superficie. Hacemos una pequeña relación ahí, ¿no? ¿Ok? En la cual relacionamos el I de X con respecto a la corriente total respecto al área total. ¿Ok? El I de X entonces va a trabajar en una superficie I de pi por x cuadrado, ¿sí? De esta relación habíamos obtenido que el I de x va a estar en función a ese valor x, esa distancia x, respecto al r total, al cuadrado por el I. ¿Listo? Teníamos ese resultado y nos vamos acá a lo siguiente, ¿no? De aquí podíamos despejar, ¿no? De aquí despejamos el valor de h. ¿Sí? Despejamos ahí lo que es la intensidad del campo magnético, ¿no? Entonces, esta intensidad del campo magnético habíamos dicho que es igual, haciendo las operaciones, aquí tendríamos xi por 2πr cuadrado, ¿no? Adicionalmente, hasta ahí tenemos la ecuación 5.8. Adicionalmente, también teníamos la definición de densidad de flujo magnético. Teníamos a beta. Esa densidad está expresada en Webers por metro cuadrado. Entonces, a X metros del conductor podríamos tener esta fórmula. Esta también es importante, esta fórmula, ¿no? Beta es igual a mu por H, donde beta o B va a ser la densidad de flujo magnético dada en Weber por metro cuadrado o simplemente teslas. Y mu viene a ser la permeabilidad magnética, ¿no? Del conductor. Y H es la intensidad del campo magnético. Entonces relacionamos la fórmula 5.8 y la 5.9, vale decir estas dos fórmulas de acá, 1 y 2. ¿Ok? Relacionamos y obtenemos acá que la densidad del flujo magnético va a estar en relación a mu por I sobre 2πr cuadrado. Hasta ahí estamos, ¿sí? Estamos repasando. Continuamos. Adicionalmente, consideramos que el elemento tubular, o sea, en este caso tiene un espesor, un diferencial de X, ¿no? Y tiene una longitud L, ¿ok? Entonces ese flujo magnético, nosotros sabemos que el flujo magnético es igual a la densidad por el área o superficie.
Entonces tendríamos acá en forma diferencial, indicando que la diferencial del flujo magnético es igual a la densidad del flujo magnético por este mismo flujo. ¿Ok? Listo. Y ahí tenemos la ecuación 5.11. Luego tenemos acá que la superficie, en este caso S, ¿sí? A lo largo del elemento tubular, vamos a tener un espesor que va a ser un diferencial de X, un pequeño diferencial de X. Reemplazamos ahí la fórmula, tenemos ese diferencial de flujo magnético y beta es todo esto. Beta es todo esto, ¿no? Recordamos un poquito. Acá, beta, ¿qué cosa era? O B. Aquí es mu I, aquí abajo en la parte baja, mu I por 2pi r cuadrado. Mu I X por r cuadrado. Listo, regresamos. Y tenemos acá mu xi 2pi r cuadrado. Y L diferencial de X, ¿qué cosa va a ser L diferencial de X? Aquí lo tenemos. Va a ser la diferencial de superficie. ¿Correcto? Entonces ya tenemos una nueva fórmula. ¿Ok? Ahora, este flujo magnético está expresado en Weber, ¿no? Sin embargo, es necesario, podemos expresarlo en Weber metro. Podemos expresar también Weber metro. ¿Ok? Y para ello podemos dividir entre L, como acá está L, para eliminar este L, podemos decir por metro. Entonces acá tendríamos la misma fórmula, ya no sería UI X DDX sobre 2pi R cuadrado. Esta sería nuestra fórmula un poquito más simplificada, ¿no? Para encontrar lo que es el flujo magnético unitario. Sería flujo magnético unitario, ¿no? ¿Listo? Bien, continuamos. Tenemos acá con los enlaces del flujo magnético, en este caso delta de Y, por unidad de longitud, están originando el flujo magnético en el elemento tubular, ¿no? Entonces podemos tener acá que este delta de Y, ese flujo magnético, vamos a relacionarlo, ¿no? Entonces los enlaces de flujo magnético delta de Y por metro de longitud, entonces vamos a decir lo siguiente, ¿no? Vamos a tener pi, o sea, lo mismo, ¿no? Pi por x cuadrado sobre pi r cuadrado diferencial de flujo, ¿no? Despejando y eliminando los pi's, entonces vamos a tener que este delta de Y va a ser diferencial de delta, ¿no? Entonces, este es lambda, ¿no? Diferencial de lambda, ¿no? Diferencial de lambda. X al cuadrado, R cuadrado, diferencial de, fin. ¿De dónde vamos a reemplazar esto en la ecuación 5.13? La ecuación 5.13. La ecuación 5.13 es esta, ¿no? Diferencial de flujo. ¿Ok? Entonces tenemos acá que esa diferencial de flujo. Reemplazamos acá la 5.13 y la 5.14. ¿Ya? Entonces vamos a tener acá que el diferencial de, este es lambda, ¿no? Mu por I, X cubo sobre 2pi R cuarta diferencial de X. ¿Estamos ahí? Hola. ¿Nos hemos quedado aquí, no? Hola. Afirma. Ok, entonces continuamos integrando acá el circuito, la integral. Tenemos acá este muy que va desde 0 hasta R, ¿no? Hacemos la integral con respecto a X y vamos a tener que todo va a ser mu por I sobre 8pi. Miren, ahí quedó reducido. Este R, si integramos de 0 a R, nos va a quedar aquí eliminando, haciendo las simplificaciones. Aquí integramos acá X cubo, ¿sí? Diferencial de X, nos sale R cuarta sobre 4 mu I. ¿Pueden hacer la integral ustedes, jóvenes? Esta integral de aquí, a ver, lo revisamos. En todo caso, ¿está bien la integral? ¿Podrían hacerlo? Integramos X ahí, lo que hay que integrar es X. Los demás son valores fijos, son constantes. Sería integral de X cubo, ¿no?
Integral de x cubo diferencial de x. ¿Qué sería? X cuarta, integrando. A ver, aquí vamos aquí repasando un poquito, ¿no? Solamente voy a sacar la integral nomás, ¿sí? Integral, la variable nomás. La integral, la variable que tenemos acá es x cubo diferencial de x. Solamente ese valor, porque los demás son constantes, se quedan tal como están. Y esto va de 0 a r. Está Solamente bien, vamos a ingeniero. sacar. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cuánto nos quedaría integrando? Sería x cuarta, ¿no? X a la cuarta sobre 4. Correcto, sobre 4. Y esto, cuando va de 0 A R. a r. Listo. Reemplazando 0 con 0 se van, al final me va a quedar r cuarta Sobre sobre, 4. ¿no? R cuarta sobre 4. Y aquí tenemos eso, ¿no? Justamente aquí. R cuarta sobre 4. Lo demás es constante, o sea, es el U, I, 2pi R cuarta, ¿no? U, I, 2pi R cuarta. Listo. Pero acá sucede algo maravilloso, ¿no? Algo interesante ocurre aquí. Una vez que ya está integrado, ¿qué podemos observar? Que aquí tenemos R cuarta y aquí R cuarta. Entonces, en la parte, en el numerador nos quedaría mu por i. Mu por i. Y en la parte baja, 4 por 2, 8 pi. Nos quedaría 8 pi. ¿Correcto? ¿Hasta ahí estamos? Sí, ¿no es cierto? Anotamos ese resultado. ¿Ya lo tienen? ¿Listo? Bien, continuamos. Luego tenemos acá que la inductancia debido al campo magnético interior se calcula con los enlaces del flujo magnético, ¿no? ¿Sí? Entonces, por amperio, ¿no? Entonces diríamos acá que ese I interior, ese H interior, en todo caso, ese valor de I, de inductancia, va a ser este enlace magnético entre la intensidad de la corriente I. ¿Ok? Reemplazando todos estos valores en la ecuación 5.16 y 5.17, vamos a tener que el mu, en este caso el I interior, va a ser igual al mu por 8pi. ¿Ok? Copiamos esos datos. ¿Listo? Donde vamos a tener aquí que la inductancia interna, en este caso debido al campo magnético interior, va a ser U, el I, ¿no? Este I interior. Vamos a tener mu, que va a ser la permeabilidad magnética del conductor. Esta permeabilidad magnética del conductor mu va a depender de dos valores, ¿no? Va a depender de dos valores. Va a depender del mu sub 0 y el mu sub r, ¿sí? Este mu sub 0 es el que trabaja en
en este caso va a ser del aire, ¿no? En este caso es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Y el mu sub R va a ser la permeabilidad magnética relativa del conductor. En este caso, eh, podría ser 200, ¿sí? Si tenemos acá un valor, ese mu sub R, por ejemplo, para el caso de acero galvanizado, y este mu sub R puede ser 1, si utilizamos para cobre, aluminio, o los conductores aquí, indicados, ese mu sub R. De tal manera que nos va a quedar la ecuación de la siguiente manera, ¿no? Si hacemos esos reemplazos, esa inductancia interior, entonces va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener acá este mu sub 0, y este mu sub r, ¿sí? Entonces, como el mu sub r es igual a 1, entonces nos vamos a quedar con 4pi por 10 a la menos 7, entre 8pi, ¿correcto? Y algo que podemos observar aquí, pi con pi se van, ¿no? El 8 y el 4 podemos simplificar, ¿y cuánto nos va a quedar? 8 y 4 nos queda un medio, y nos va a quedar 10 a la menos 7 aquí. 10 a la menos 7. ¿Correcto? Entonces esa sería nuestra inductancia debido al campo magnético interior. Entonces, ¿vamos nota, jóvenes? ¿Sí? Ok. Avanzamos. Entonces, esta ecuación que hemos encontrado, ¿sí?, nos sirve para calcular la inductancia interior total debido al campo magnético interior, ¿no? Que se origina en los conductores, ¿no? Sin embargo, las líneas de transmisión, la inductancia interna comparte con los demás conductores y los circuitos, ¿no? O sea, vamos a tener acá que agregar un factor adicional, ¿no? Vamos a contar con los valores del número de fases y también el número de ternas, ¿no? Entonces, los valores de N y T. Entonces, esta ecuación va a quedar afectada, en todo caso, va a depender también de 2NT por 10 a la menos 7, por 10 a la menos 7. Entonces, donde n viene a ser el número de conductores por fase y t va a ser el número de ternas o circuitos, ¿sí? Y el I int, va a ser la inductancia debido al campo magnético interior. ¿Ok? Anotamos estos datos, jóvenes, ¿sí? La fórmula. ¿Listo? ¿Continuamos? Ok. Entonces, la inductancia ahora, debido al campo magnético exterior, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Considerando los conductores de radio, en este caso dos radios, R1 y R2, ¿no? Y estos van a estar, dos conductores, van a ser dos conductores de radio diferente. Estos conductores van a estar separados a una distancia D, ¿listo? Ahorita vamos a ver la imagen. Entonces, la inductancia externa puede observarse calculando previamente
el flujo magnético, ¿no? Ese flujo magnético comprendido entre estos dos conductores, ¿no? Este flujo phi. Ahora, las líneas, debido a la corriente en uno de los conductores, formarán este circuito, círculos concéntricos, ¿no? Alrededor de ellos. Y nuevamente también podemos aplicar acá lo que es la ley de Ampère, ¿sí? Pero aplicaríamos en el punto Y. De tal manera que podríamos decir aquí, según la ley de Ampère, a esta distancia Y, diríamos así que la intensidad de ese campo magnético H, diferencial de Y, va a ser el I, va a ser la corriente. ¿Ok? La ley de Ampère es entonces la que se aplica en estos campos, en estos flujos magnéticos. ¿Ok? Entonces, al igual que el caso anterior, pero ahora vamos a tener dos conductores. ¿Listo? Vamos a tener dos conductores que están separados a una distancia. Aquí vamos a tener un conductor de radio R1 y aquí a la distancia vamos a tener el otro conductor. Vamos a tener el conductor de radio 2. Todos los conductores están separados a una distancia D. ¿Sí? Una distancia D. ¿Qué hacemos? Que este conductor, miren, a medida que este está a una distancia Y, vamos a tener un diferencial de Y. Y en ese momento se va a producir un flujo magnético phi. A una distancia Y tenemos un diferencial Y va a ocurrir un flujo magnético phi. ¿Ok? Entonces, Y, ¿qué cosa es? Y va a ser la distancia a lo largo de la trayectoria de este flujo, ¿no? Desde el punto Y, en el punto Y. Luego tenemos la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a aplicar acá? Ahí vamos a aplicar la ley de Ampère. Igual que el caso anterior, ¿no? Recordamos un poquito. ¿Qué hemos hecho? Hemos integrado, ¿no? Entonces ahí ese H hemos indicado que va a ser constante, ¿no? Cuando está integrando. Si va a ser una constante, entonces el diferencial de Y va a ir desde cero hasta ¿dónde? Va a ir desde cero hasta ¿dónde? Desde el punto cero hasta la longitud de la circunferencia, ¿no? En el punto Y, en el cual el valor de esa circunferencia, ¿cuánto va a ser? Si nos vamos hasta un punto Y, no vamos a irnos hasta el final, sino hasta un punto Y. En ese punto Y va a ser 2pi Y. Entonces, ¿cómo va a quedar la fórmula? Esa integral va a desaparecer, vamos a poner H, el área también va a decir, el área va a desaparecer y vamos a tener 2pi Y por I. La ley de Ampère queda a ello, reducido a ello. En esta ley de Ampère, la integral de superficie de H diferencial de Y, ¿qué queda? ¿Qué nos queda? ¿Sí? ¿Esto qué era? Era una integral de superficie de ¿quién? De H con respecto de ¿quién? De Y. Y esto es igual a I. ¿Correcto? Entonces, este diferencial de Y al momento de integrar la superficie, vamos a tener acá 2pi Y. ¿Sí? Y H va a ser un valor constante. Y ya tenemos ese valor. Luego, por otro lado, sabemos que beta es igual a mu por H. En este caso, mu sub 0, sabemos que es la permeabilidad magnética del vacío. Es del vacío, ¿no? No del aire, sino del vacío. ¿Ya? Permeabilidad magnética del vacío. ¿Y este valor es conocido? Sí. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Beta, entonces va a ser para nosotros la densidad del flujo magnético en teslas, ¿no? Y el H viene a ser la intensidad de ese campo magnético en amper vuelta por metro. Entonces reemplazamos estas dos fórmulas, las dos ahí. Entonces, en vez de colocar H, podríamos colocar lo siguiente, ¿no? De aquí, ¿qué podemos hacer? A ver, de aquí podemos despejar H, ¿no? H, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a beta sobre mu sub 0, ¿no? Luego, ¿qué podríamos decir? Que en vez de colocar H, podríamos poner beta el mu sub 0 por 2 pi por Y
igual a I. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces de aquí despejaríamos todo esto, ¿no? B va a ser igual a mu sub 0, pasa multiplicando por I sobre 2 y por Y. Y eso es justamente lo que tenemos aquí. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Hola. Estamos haciendo un pequeño despeje, ¿no? Estamos despejando ahí el valor, lo que es la densidad. ¿Ya? Estamos despejando ahí el valor de la densidad. ¿Listo? Entonces acá el flujo magnético exterior total. Entonces lo que estamos buscando es el flujo magnético exterior total, ¿no? Por metro, ¿no? Entre los dos conductores de la línea, debido a una corriente circulante en un radio R, estará dado por, ¿no? Vamos a ver ahora. ¿Listo? Vamos a tener acá el diferencial de lambda va a ser igual a B diferencial de Y. ¿Sí? Entonces acá este diferencial de lambda va a ser igual a mu sub 0, beta ya sabemos, ¿no? El valor de beta lo que hemos calculado ahorita, ¿no? Es mu sub 0 y 2 pi y diferencial de Y. ¿Sí? Aquí hacemos la integral, ¿no? Integramos ello, ¿no? ¿Y qué podemos obtener entonces? Al momento de integrar, sería la integral de 1 sobre Y diferencial de Y. Todo es constante aquí. Esto es constante, constante. Lo que hay que integrar, hay que hacer esta pequeña integral aquí, un pequeño trabajo. A ver si se acuerdan, jóvenes. Trabajamos acá un poquito. La integral de 1 sobre Y es 1 sobre Y diferencial de Y. Esto va desde R, de R1 a ¿cuánto? Esto va, este flujo magnético debe de integrar desde el punto R1 hasta el punto D. De R1 hacia el punto D. R1 hacia el punto D. ¿Correcto? ¿Cómo quedaría ahí la integral entonces? Haciendo la ecuación. Integral de 1 sobre Y, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Integral de 1 sobre Y. Hola, hola, ¿están ahí? Integral de 1 sobre Y, ¿a qué es igual? Hola, ¿están ahí, jóvenes? Hola, hola, ¿cómo va? Yo sí estoy, pero no me acuerdo. Por internet consultamos, pues, integrales. Pueden ustedes consultar por internet, si tienen acceso. Podemos buscar ahí fórmulas de integrales. A ver. Buscamos ahí un minuto. Ponen ahí fórmulas de integrales nada más. Ingeniero es logaritmo de Y. Logaritmo de Y. Ok, gracias. Entonces tendríamos acá, sería logaritmo natural, ¿no? O logaritmo normal. Logaritmo natural, ¿no? Natural, ingeniero. Ok, cuando va desde R1 hasta D. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Entonces, ¿cómo sería ahora logaritmo natural? ¿Sería logaritmo natural de quién? Logaritmo natural, despejando, sería logaritmo natural de D menos logaritmo natural de R1. Aplicando un poquito la teoría de logaritmos,
sería logaritmo de D sobre R1. ¿Listo? Ahí nos quedaría haciendo la operación. ¿Sí? Porque es una integral definida, ¿no? Es una integral definida. Entonces tenemos los límites, R1 y tenemos D. Entonces sería el mayor menos el menor logaritmo. ¿Listo? Bien, entonces reemplazamos acá en la ecuación. Reemplazando en la ecuación, entonces tendríamos aquí lambda. Entonces aquí va a ser exterior, va a ser igual al mu sub 0, se mantiene. Mu sub 0 por I sobre 2pi, logaritmo natural de D sobre R1. Listo, esta sería nuestra siguiente ecuación, ¿no? Ahora, la inductancia debido al campo magnético exterior se calcula como enlaces del flujo magnético por ampere. Entonces, esta inductancia exterior se halla como los enlaces, o sea, decimos que por cada amperio, ¿no? O sea, esta inductancia que nos ha salido debido al campo magnético lo decimos por amperios, ¿sí? Para crear esa dependencia. Entonces, vamos a reemplazar acá las ecuaciones, ¿no? Estas dos ecuaciones, la 27 y la 26, ¿no? ¿Ok? Y también reemplazamos la permeabilidad magnética del vacío. ¿Cuánto es la permeabilidad magnética del vacío? La permeabilidad magnética del vacío es mu sub 0, que viene a ser 4pi por 10 a la menos 7. Entonces reemplazamos esos valores aquí, ¿no? Y vamos a tener que el I externo va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 sobre 2pi. ¿Dónde estamos reemplazando? Aquí, en esta ecuación. Aquí mu sub 0, el mu sub 0, ¿sí? Aquí 2pi, 2pi. Y aquí, ¿por qué no hemos puesto I? Es que lambda, este lambda exterior, en este caso, esta inductancia, entonces, este flujo magnético por ampere va a ser, es flujo por ampere, entonces el I se va, este I se desaparece porque es por amperios. Ah, ya, entonces va a ser todo este mismo valor, pero sin I, correcto. Entonces solamente nos va a quedar, se va el I y solamente nos queda el mu sub 0. Nos va a quedar el mu sub 0 y el 2pi, el 2pi. Y el logaritmo de D sobre D R1. ¿Ok? Haciendo las operaciones. Entonces aquí también ocurre algo, ¿no? 2pi, con pi se van, 4 entre 2, nos queda simplemente 2. 2 logaritmo natural de D entre R1 por 10 a la menos 7. 10 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué estaríamos viendo? Miren, todo se ha reducido a una pequeña fórmula, ¿no? Que tenemos que saber solamente la distancia entre los conductores y el valor de R1. ¿Ok? Seguimos haciendo el análisis entonces y llegamos a lo siguiente, ¿no? Entonces la ecuación 228 nos sirve para calcular la inductancia exterior total, ¿no? Debido al campo magnético exterior que se origina entre los dos conductores, ¿sí? Sin embargo, en las líneas de transmisión, la inductancia externa se comparte entre la cantidad de circuitos, que se tenga, ¿no? Por esta razón, tenemos que considerar el número de ternas, ¿no? Entonces vamos a considerar el número de ternas. También vamos a considerar, en este caso, la línea de transmisión de los radios de los conductores normalmente son iguales, de tal manera que podríamos considerar que el R1 va a ser igual al R2, al R3 y R. Entonces aquí viene un detalle importante, ¿no? Que ese R1, estamos considerando ahí radio 1, radio 2, ¿no? No va a haber radio 1, radio 2, sino que todos los conductores, en este caso en las líneas, van a ser iguales. Entonces, un solo radio. Entonces desaparece R1 y nos quedamos con R nada más. ¿Y R qué va a ser? El radio del conductor, aunque las líneas son iguales, ¿no? En este caso, para la fórmula, para que trabaje, va a estar dado en centímetros. D, ¿qué cosa va a ser? D va a ser la distancia de separación entre los conductores. ¿En qué unidades? En centímetros. T, que va a ser
el número de ternas o de circuitos, ¿ya? Entonces tenemos acá el I, ¿no? El IX, que viene a ser la inductancia debido al campo magnético exterior. En este caso va a estar dado en henrios metro. ¿Ok? La fórmula la tenemos aquí. Entonces acá tenemos el I externo, el 2, las ternas, logaritmo natural, la distancia, el radio y el 10 a la menos 7. ¿Copiamos eso, jóvenes? ¿Sí? ¿Listo, jóvenes? Continuamos. Entonces, el análisis que estamos haciendo nosotros hasta el momento corresponde, en este caso, a dos conductores, ¿no? Dos conductores, pero en una línea de transmisión normalmente existen tres, ¿no? Existen tres fases por terna y cada fase puede existir hasta 4 conductores, ¿no? Entonces, debemos considerar una línea de transmisión trifásica, ¿no? Y teniendo en cuenta que cada conductor genera una inductancia exterior con respecto a los otros conductores, ¿no? Entonces, es necesario calcular el valor de esa distancia, ¿no? Ese valor de esa distancia D, ¿ok? Entonces, ese valor D lo podemos reemplazar por el siguiente, ¿no? Por la distancia DMG. La distancia DMG viene a ser la distancia media geométrica, ¿no? Es lo que hemos visto, ¿no? Y esta también va a estar dada en centímetros. Y el radio del conductor, en este caso R, ¿no? Y su radio equivalente para cada fase, RX. ¿Sí? Que también es llamado radio ficticio, ¿no? Entonces, la ecuación, ¿cómo va a quedar? Esta misma ecuación que hemos tenido, entonces vamos a tener que el I va a estar a 2 sobre las ternas, logaritmo natural. Acá teníamos el R, ¿no? Era el diámetro, ¿no? No, perdón, la distancia. Era la distancia y aquí era el radio, ¿no? El radio del conductor. Ahora vamos a poner un R equivalente y aquí vamos a colocar la distancia media geométrica. Y la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Por 10 a la menos 7, ¿correcto? Copiamos esta fórmula, jóvenes, ¿sí? Entonces vamos a tener a I exterior, que viene a ser la inductancia debido al campo magnético exterior. Luego T viene a ser el número de ternas y el DMG, que viene a ser la distancia media geométrica, ¿no? El R equivalente viene a ser el radio equivalente de cada fase de línea, ¿no?
¿Sí? Este radio equivalente, ¿por qué ponemos? Es que puede tener 2, 3, 4 conductores, ¿no? ¿Sí? Cada línea, ¿no? Es lo que hemos... Pueden existir hasta 4 conductores, ¿no? Por terna. ¿Listo, jóvenes? No, ¿sí? Luego, en este caso, luego de reemplazar y luego para determinar la inductancia total de la línea, en este caso de la línea de transmisión trifásica, tenemos que reemplazar las ecuaciones, ¿no? Que hemos visto y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? La inductancia, miren acá, la inductancia total, ahora sí, ¿no? La inductancia total, ¿a qué va a ser igual? Esta inductancia total, HM, ¿a qué va a ser igual? La suma, ¿se recuerdan que había que sumar el interior, la inductancia interior? En este caso vamos a tener acá la fórmula, ¿no? 1 sobre 2nt, 10 a la menos 7, en más, en este caso, ¿no? Más 2 sobre t, logaritmo natural de mg sobre el r equivalente por 10 a la menos 7, ¿correcto? Donde t va a ser el número de ternas, que estas pueden ser 1 o 2, y n puede ser el número de conductores por fase, que puede variar desde 1 hasta 4. El DMG viene a ser la distancia media geométrica entre los ejes de las fases, ¿no? En centímetros. Y el R equivalente viene a ser el radio equivalente en centímetros. ¿Correcto? ¿Estamos ahí? Hola. Anotamos la fórmula, ¿ya? Estas fórmulas para hacer los cálculos respectivos. Esta sería la fórmula final, ¿no? Entonces sería la inductancia total va a ser igual a 1 sobre T, 1 sobre 2N por 2, logaritmo natural, diámetro medio geométrico, R equivalente, por 10 a la menos 7. Al final, la inductancia quedó simplemente dependiendo de quién. Si nosotros observamos, depender del diámetro medio geométrico, ¿sí? En todo caso, las distancias que están en los conductores, su R equivalente, si tuviera varios conductores, en el caso de ser uno nada más, entonces simplemente es R, ¿sí? El número de ternas y el número de conductores por fase. Entonces, esta sería nuestra formulita general. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Seguimos? Vamos acá. Finalmente debemos decir que la inductancia debe de ser calculada por henrios por kilómetro, ¿no? O sea, queremos por unidad de distancia. Entonces podemos reducir acá uno de los valores, entonces, ¿no? Podemos decir, queremos por cada unidad de kilómetro, ¿no? Entonces podemos decir que esta inductancia va a ser 1 sobre T, 1 sobre 2N, 2, logaritmo natural de mg, R equivalente 10 a la menos 4. ¿Qué pasó ahí? Porque ahora es a la menos 7 y ahora es a la menos 4. Bueno, ¿alguien me puede decir por qué sería a la menos 4 y no a la menos 7? ¿Qué pasó ahí?
Aquí es a la menos 7. En la fórmula anterior era a la menos 7, ahora es a la menos 4. ¿Por qué hay esa diferencia? Hola. Era 10 a la menos 7. Ahora es 10 a la menos 4. ¿Por qué? Por los kilómetros. Porque estaba y por metro, miren, estaba por ya de metro. Y ahora vamos a poner por kilómetro. Entonces le vamos a quitar 3 ceritos. ¿Ok? Por 3 ceritos. Listo, muy bien. Entonces copian ahora esta fórmula, pero tienen que tener cuidado, ¿no? Que en este caso el resultado va a estar en henrios por kilómetro. ¿Sí? Ahora, si queremos trabajar con valores, con los logaritmos, no con logaritmos naturales, ¿no? Si queremos trabajar ahora con logaritmos de base decimal, en todo caso, tendríamos que hacer acá una pequeña conversión, ¿no? Entonces, su equivalente. Entonces, tendríamos acá ese 4.6 logaritmo, ¿no? Logaritmo de DMG sobre R equivalente por 10 a la menos 4. Ese sería su equivalente. ¿Ok? ¿Correcto? Podemos hallar ahí con ese factor, con el 4.6. Y utilizamos la misma fórmula, si gustan lo podemos trabajar con logaritmos naturales o si no con logaritmos en base 10. ¿Ok? Y obtenemos ¿qué cosa? Vamos a obtener la inductancia unitaria total. ¿En qué unidades? En henrios por cada kilómetro. Aquí ya tenemos total. Ya está incluida la interior, la exterior, todo ya está incluido ya. Está incluido el número de conductores, el número de ternas, la distancia entre los conductores, el radio equivalente, el R equivalente, a todos los valores, la fórmula completa. ¿Ok? Es una fórmula bastante completa. ¿Qué vemos? Básicamente, ¿qué podemos decir? Que esta inductancia depende mucho de qué. Esta inductancia, si observamos el número de ternas, el no conductor, y si todo es 1, 1, entonces ¿de qué va a depender? De la distancia media geométrica, ¿no? Y del radio equivalente. ¿Sí? Entonces, depende de quién, de la distancia media geométrica y del radio equivalente. ¿Listo? ¿Estamos ahí, jóvenes? Hola. Vamos a ver ahora lo que es la capacitancia. ¿Sí? Con esto ya terminamos esta parte. La capacitancia, ¿no? ¿Qué va a ser la capacitancia? La capacitancia va a ser un parámetro físico que aparece en una línea de transmisión básicamente por la intensidad del campo eléctrico. Miren ahora sí, ¿no? Entre los conductores, ¿no? Generado por el paso de la corriente eléctrica. Este paso de la corriente eléctrica genera todo, ¿no? A través de los conductores, ¿no? Acá el suelo, en todo caso la tierra, también influye en este valor, debido a que su presencia modifica el campo eléctrico de la línea. ¿Ok? La capacitancia de una línea de transmisión es el resultado de la diferencia de potencial entre conductores, ¿sí? El cual hace que ellos se carguen de la misma forma que las placas de un condensador, ¿no? Cuando hay una diferencia de potencial entre ellas. La base para el análisis de la capacitancia, en este caso vamos a tener la ley de Gauss, que se aplica para campos eléctricos, ¿no? La ley de Gauss que se aplica a los campos eléctricos, ¿no? ¿Ok? Esta establece que la carga eléctrica, miren, acá está el concepto, establece que la carga eléctrica total dentro de una superficie cerrada es igual al flujo eléctrico total que sale de la superficie. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué vamos a aplicar? ¿Qué ley es esta en la que estamos escribiendo aquí? La ley de Gauss. ¿Ok? Pues acá tenemos el área, tenemos el campo eléctrico, ¿sí? Y acá tenemos la carga. ¿Ok?
Copiamos la pequeña fórmula, jóvenes. Es la ley de Gauss, ¿ya? Copiar una fórmula así, donde E viene a ser la intensidad del campo eléctrico, S, la superficie de Gauss en metros cuadrados, Q viene a ser la carga, en este caso contenida en la superficie gaussiana, y E viene a ser la permeabilidad magnética del conductor, en la cual vamos a tener que este E va a ser igual al E relativo por el E, en este caso la permeabilidad de relativa al medio en el cual, en este caso al vacío, ¿no? El E sub cero, E del vacío, ¿no? El E relativo y el E del material, de cada material. En este caso, el E sub R, vamos a establecer un E sub R que va a ser, ahora, va a depender del medio en que se encuentre, ¿no? En el lugar que se encuentre, ¿no? Ya no va a ser tanto el material, sino va a ser el medio en que se encuentre. En este caso, este R relativo podría ser 1. Para los cálculos, igual que el caso anterior, ¿no? Los R relativos los hemos aproximado a 1, ¿ok? De tal manera que nos quedamos con la permeabilidad, la permitividad, en este caso, la permitividad del vacío. Y esta va a ser 8.854 por 10 a la menos 12, ¿no? Faradios por metro. ¿Ok? Entonces aquí nosotros vamos a tener nuestro conductor eléctrico, vamos a tener a una distancia X, vamos a tener acá una carga, ¿no? Y vamos a tener este campo eléctrico, se va a crear ahora un campo eléctrico, un diferencial de L, ¿sí? Y esto va a ser nuestra superficie gaussiana, ¿ok? Las líneas del campo eléctrico, en este caso van hacia afuera, ¿no? O sea, va creciente, en línea creciente, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tomar acá a una diferencial de L, una superficie, un delta de L, una longitud 2pi x para los cálculos. Muy jóvenes, por ahora nos quedamos aquí, continuamos la siguiente clase con lo que es los, en este caso, cálculo de la capacitancia, ¿sí? Estamos aquí en la capacitancia, ¿ya? Continuamos la siguiente sesión. Vamos a tomar su asistencia, ¿ya? Brevemente. Líneas de transmisión, ¿no? Ambrosio Puraca. Presente, ingeniero. Ok. Vamos aquí a Mezquita Áviles. Presente, ingeniero. A Mezquita Siesquén. Ok. Calderón López. Alco Durán. Abril. Presente, ingeniero. Fuentes Abril. Ok. Huichivilca. Presente, ingeniero. Huichivilca. Roselín Jacinto. Presente, ingeniero. Julio Jiménez. Acá estoy presente. Ok. Loxada Vizcarra. Presente, ingeniero, Lozada Vizcarra. Lucas Cervantes. Presente, ingeniero. Lucas Vilca. Presente, ingeniero. Persona. Presente, ingeniero. Amani Cristóbal. Presente, ingeniero. Nieto Pacunaga. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok. Milagros Pacho. Presente, ingeniero. Buenas noches.